Yo estaba en una cena con mi hija y mi yerno. Mientras ellos fueron a buscar postre, una extraña colocó una caja negra sobre mi mesa y dijo: «Tómala. Esto te va a ayudar mucho esta noche. Vas a necesitarlo». Antes de que yo pudiera cuestionarle a ella ya no estaba más allí. Escondí la caja en mi bolso y fui hasta el baño. Y cuando yo decidí abrir la caja, mi vida cambió para siempre. Pero déjenme contarles desde el principio, porque nada de lo que sucedió esa noche tendría sentido sin entender cómo llegué hasta ese momento. Me llamo Clotilde, tengo 69 años, y hasta esa noche de viernes, creía que mi vida era simple, predecible y segura. Creía que conocía a las personas que amaba. Qué equivocada estaba. Todo comenzó 3 semanas antes de esa cena. Andrea, mi única hija, empezó a visitarme con más frecuencia de lo habitual. Al principio me encantó. Desde que enviudé hace 3 años, la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Mi esposo había sido mi compañero durante 42 años, y su ausencia dejó un vacío que ninguna cantidad de visitas podía llenar completamente. Pero tener a Andrea cerca me reconfortaba, me hacía sentir menos sola. Sin embargo, algo en esas visitas era diferente. Andrea ya no venía solo para tomar café y conversar como antes. Ahora llegaba con Hugo, su esposo, y ambos parecían tener una agenda oculta. Siempre comenzaban con preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo me sentía viviendo sola? Si no me daba miedo estar en esa casa tan grande. Si había pensado en lo que haría si me enfermaba y no había nadie para cuidarme. Yo les respondía con paciencia, asegurándoles que estaba bien. Tenía a mi vecina Eliane, que vivía al lado y siempre estaba atenta. Tenía mis amigas del grupo de tejido que me visitaban regularmente. Tenía mi rutina, mis plantas, mis recuerdos. No me sentía en peligro ni desamparada. Pero ellos insistían, con esa preocupación exagerada que empezaba a parecerme sospechosa. Hugo era especialmente insistente. Mi yerno siempre había sido educado conmigo, correcto en sus maneras, pero nunca habíamos sido realmente cercanos. Era un hombre de negocios, siempre hablando de inversiones, propiedades y oportunidades financieras. Trabajaba en algo relacionado con bienes raíces, aunque nunca entendí exactamente qué hacía. Andrea parecía feliz con él, y eso era lo único que me importaba. Pero en esas últimas semanas, Hugo había empezado a hacer comentarios extraños. Mencionaba cuánto valía mi casa en el mercado actual, como los precios de las propiedades en mi vecindario habían subido considerablemente. Decía que yo estaba sentada sobre una mina de oro y ni siquiera lo sabía. Que podría vender y vivir cómodamente el resto de mis días sin preocupaciones. Le respondía que no tenía intención de vender. Esta casa era mi hogar. Aquí había criado a Andrea, aquí había compartido mi vida con mi esposo, aquí estaban todos mis recuerdos. No era solo una propiedad con un valor en dólares. Era mi vida entera condensada en paredes, jardín y habitaciones llenas de historia. Andrea entonces intervenía, con voz suave y ojos preocupados. «Mamá», decía, «no se trata del dinero. Se trata de tu bienestar. Eres una mujer mayor, viviendo sola. Cualquier cosa podría pasarte. Una caída, un problema de salud, un ladrón. Y nadie estaría allí para ayudarte a tiempo». Hugo asentía vigorosamente, agregando que ellos solo querían lo mejor para mí. Yo les agradecía su preocupación, pero les pedía que confiaran en mí. Había vivido 69 años y había aprendido a cuidarme. No era una anciana indefensa que necesitara supervisión constante. Todavía conducía mi auto, hacía mis compras, mantenía mi jardín. Mi mente estaba clara y mi cuerpo, aunque no tan ágil como antes, funcionaba perfectamente bien. Pero ellos no se rendían. Cada visita traía una nueva estrategia de convencimiento. Hugo comenzó a traer folletos de residencias para personas mayores, lugares que él llamaba comunidades activas para la tercera edad. Decía que allí yo tendría compañía constante, actividades organizadas, atención médica disponible las 24 horas. Sonaba como una prisión disfrazada de paraíso. Andrea apoyaba cada sugerencia de Hugo con entusiasmo exagerado. «Mira, mamá, esta tiene clases de yoga y talleres de arte. Esta otra tiene un jardín comunitario donde podrías seguir cultivando tus rosas. Podrías hacer nuevas amigas, tener una vida social más activa.
Y nosotros podríamos visitarte cuando quisiéramos. Yo miraba esos folletos con disgusto mal disimulado. No quería vivir en una de esas comunidades, rodeada de extraños, siguiendo horarios establecidos, perdiendo mi independencia. Quería mi casa, mi espacio, mi libertad. Les decía que no, con firmeza creciente, pero ellos seguían insistiendo. Entonces llegó esa invitación a cenar. Andrea me llamó un jueves por la tarde, con voz alegre y cariñosa. «Mamá», dijo, «hace semanas que no salimos juntas. ¿Qué te parece si cenamos mañana en ese restaurante italiano que tanto te gusta? Hugo y yo te invitamos. Será una noche agradable, solo para disfrutar de nuestra compañía». Acepté inmediatamente. A pesar de la presión constante sobre mi casa, seguía siendo mi hija. La amaba profundamente y extrañaba los tiempos en que nuestras conversaciones no giraban alrededor de mi supuesta vulnerabilidad. Pensé que quizás esa cena sería diferente, que podríamos volver a conectar como madre e hija sin agendas ocultas. Me arreglé con esmero esa noche de viernes. Elegí mi vestido color vino, el que mi esposo siempre decía que me hacía lucir elegante. Me peiné cuidadosamente, me maquillé con suavidad y me puse el collar de perlas que había sido regalo de aniversario. Quería sentirme bien, sentirme como la mujer que era, no como la anciana frágil que ellos parecían ver. Llegué al restaurante puntual. Andrea y Hugo ya estaban allí, sentados en una mesa cerca de la ventana. Mi hija se levantó para abrazarme, y por un momento todo se sintió normal y cálido. Hugo me saludó con cortesía, apartando mi silla para que me sentara. El mesero trajo agua y menús, y comenzamos a revisar las opciones. La conversación comenzó de manera agradable. Andrea me preguntó sobre mi semana, sobre mis amigas, sobre el jardín. Le conté que las rosas finalmente habían florecido después de tanto cuidado, que Eliane y yo habíamos ido al mercado juntas, que el grupo de tejido estaba preparando mantas para donar a un orfanato local. Eran cosas simples, cotidianas, pero que llenaban mis días de propósito y satisfacción. Hugo escuchaba con aparente interés, asintiendo de vez en cuando. Pedimos nuestros platos. Yo elegí pasta con salsa de tomate casera, Andrea pidió pollo a la parmesana, y Hugo ordenó un filete con vegetales. El mesero anotó todo con eficiencia y desapareció hacia la cocina. Durante los primeros minutos, disfruté genuinamente de la compañía. Andrea me contaba sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, sobre una compañera que acababa de tener un bebé, sobre planes para remodelar su cocina. Yo participaba con entusiasmo, feliz de escuchar sobre su vida. Era en momentos como esos cuando olvidaba la presión constante y solo veía a mi niña, ahora adulta, compartiendo su mundo conmigo. Pero entonces Hugo cambió el tono de la conversación. Con voz casual, casi despreocupada, mencionó que había estado investigando el mercado inmobiliario en mi vecindario. Dijo que las casas como la mía se estaban vendiendo por cifras increíbles, algunas por más de $300,000. Agregó que era una lástima que yo estuviera desperdiciando ese potencial viviendo sola en un espacio tan grande. Sentí que mi estómago se contraía. Respiré profundo y le respondí con calma que mi casa no era un desperdicio, era mi hogar. Que no todo en la vida se medía en dólares y centavos. Que había cosas más valiosas que el dinero. Andrea intervino rápidamente, tocando mi mano con suavidad. «Mamá», dijo, «Hugo no quiso decir eso. Solo nos preocupamos por ti. Esa casa es demasiado grande para una persona sola. Las escaleras podrían ser peligrosas. El mantenimiento es costoso. Y si algo te pasara, estarías allí sola, sin nadie que pudiera ayudarte inmediatamente». Le dije que apreciaba su preocupación, pero que yo era perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Que había vivido en esa casa durante décadas y conocía cada escalón, cada rincón. Que tenía vecinos atentos y un sistema de alarma. Que no necesitaba que me rescataran de mi propia vida. Hugo se inclinó hacia adelante, con esa expresión que supongo él creía convincente. «Clotilde», dijo usando mi nombre con familiaridad forzada, «no se trata de rescatarte. Se trata de planificar inteligentemente. Imagina que vendes la casa, inviertes ese dinero sabiamente, y vives en un lugar más apropiado para tu edad. Podrías tener seguridad financiera para el resto de tu vida, sin preocupaciones». Le pregunté qué consideraba él un lugar apropiado para mi edad. Hugo intercambió una mirada con Andrea antes de responder. «Bueno», dijo,
Hay excelentes residencias asistidas donde tendrías compañía constante, actividades organizadas, atención médica disponible. O podrías mudarte con nosotros. Tenemos espacio suficiente, y así estaríamos todos juntos. La idea de vivir con ellos me producía un escalofrío inexplicable. No era que no amara a mi hija, sino que algo en Hugo me generaba desconfianza. Además, había construido mi independencia con esfuerzo y no estaba dispuesta a renunciar a ella sin una razón válida. Les agradecí la oferta, pero les dije firmemente que no estaba interesada, que mi decisión era definitiva y que preferiría que disfrutáramos de la cena sin seguir hablando del tema. Andrea pareció decepcionada, pero asintió. Hugo, sin embargo, tenía una expresión más difícil de leer. Había algo calculador en sus ojos que me hizo sentir incómoda. El mesero llegó con nuestros platos y la conversación cambió de rumbo. Hablamos de cosas más ligeras, de una película que Andrea había visto, de las noticias recientes, del clima. Yo intentaba relajarme, pero una tensión sutil permanecía en el aire, como una corriente eléctrica invisible. Cuando terminamos el plato principal, Hugo sugirió ir a buscar el postre. Dijo que había visto una vitrina cerca de la entrada con pasteles que se veían deliciosos. Andrea estuvo de acuerdo inmediatamente, agregando que yo debería probar el tiramisú que, según había leído en las reseñas, era excepcional. Ambos se levantaron de la mesa casi al mismo tiempo. Andrea me dio un beso en la mejilla y me dijo que volvían enseguida. Los vi alejarse, caminando juntos hacia la zona de los postres, y me quedé sola en la mesa. Aproveché ese momento de soledad para respirar profundamente. Observé el restaurante a mi alrededor. Había parejas cenando, familias celebrando, un grupo de amigos riendo en una mesa del fondo. Todos parecían tan normales, tan ajenos a mi pequeño drama personal. Me pregunté si estaba exagerando, si realmente Andrea y Hugo solo se preocupaban por mí o si había algo más detrás de su insistencia. Fue en ese instante de distracción cuando ella apareció. No la vi acercarse. De repente, simplemente estaba allí, de pie junto a mi mesa. Era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido en un moño simple. Vestía un abrigo gris y su rostro mostraba una mezcla de urgencia y nerviosismo. Antes de que pudiera reaccionar, ella sacó una caja negra de su bolso grande. Era del tamaño aproximado de una caja de zapatos, completamente negra, sin marcas ni etiquetas. La colocó sobre mi mesa con un movimiento rápido y deliberado. Me quedé paralizada, mirándola con confusión absoluta. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué estaba haciendo? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí la boca para preguntarle, pero ella se inclinó hacia mí y susurró con voz temblorosa: «Tómala. Esto te va a ayudar mucho esta noche. Vas a necesitarlo». Sus ojos me miraban con una intensidad que me asustó. Había algo desesperado en su expresión, como si estuviera arriesgándose enormemente al hacer esto. Intenté hablar, preguntarle quién era, qué contenía esa caja, por qué me la estaba dando. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, ella ya se estaba alejando. Caminó rápidamente entre las mesas, esquivando meseros y comensales, y desapareció por la puerta principal del restaurante. Todo sucedió en menos de 30 segundos. Fue tan rápido que por un momento dudé si realmente había ocurrido o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Miré la caja negra sobre la mesa. Era real, sólida, indiscutiblemente presente. Mi primer instinto fue llamar a alguien, pedir ayuda. Pero entonces pensé en Andrea y Hugo. Estaban a punto de regresar. Si veían la caja, harían preguntas. Querrían saber qué era, de dónde había salido. Y algo en mi interior me decía que no debía compartir esto con ellos, al menos no todavía. Actué por puro instinto. Tomé la caja con manos temblorosas y la metí rápidamente en mi bolso grande. Justo a tiempo. Apenas había cerrado el bolso cuando vi a Andrea y Hugo regresando, cada uno con un plato de postre en las manos. Me sonrieron mientras se acercaban, completamente ajenos a lo que acababa de suceder. Andrea colocó frente a mí un plato con tiramisú que se veía delicioso, pero yo apenas podía concentrarme en él. Mi mente estaba completamente enfocada en la caja que ahora descansaba oculta en mi bolso. Podía sentir su peso, como si fuera mucho más pesada de lo que realmente era. Hugo había elegido un pastel de chocolate para él y Andrea traía cheesecake de fresa. Se sentaron y comenzaron a comer con naturalidad,
comentando sobre lo exquisitos que estaban los postres. Yo tomé mi tenedor e intenté probar el tiramisú, pero mi garganta estaba tan tensa que apenas podía tragar. Cada bocado se sentía como arena en mi boca. Andrea me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida». Le respondí con una sonrisa forzada que probablemente no engañó a nadie. «Estoy bien, hija, solo un poco cansada. Ha sido una semana larga». Ella asintió comprensiva, pero noté que intercambiaba una mirada con Hugo. Esa mirada otra vez, esa comunicación silenciosa que me excluía. Hugo aprovechó mi supuesto cansancio para retomar el tema que yo creía cerrado. «¿Ves, Clotilde? Esto es exactamente de lo que hablábamos. Estás cansada, probablemente porque mantener esa casa es demasiado trabajo para ti. Si vivieras en un lugar más pequeño, con menos responsabilidades, tendrías más energía para disfrutar de la vida». Sentí una oleada de irritación atravesarme. No estaba cansada por la casa. Estaba tensa porque una extraña acababa de dejarme una caja misteriosa con una advertencia críptica, y porque mi propia familia parecía obsesionada con desarmar mi vida. Pero no podía decir nada de eso. Respiré profundo y le dije con voz firme que mi cansancio no tenía nada que ver con la casa. Andrea intervino nuevamente, usando ese tono conciliador que había perfeccionado. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. No tienes que tomar una decisión ahora, pero al menos piénsalo. Prométeme que lo considerarás». Le dije que lo pensaría, aunque no tenía intención de cambiar de opinión. Solo quería que dejaran el tema en paz. El resto de la cena transcurrió en una tensión incómoda. Terminamos los postres casi en silencio. Hugo intentó hacer conversación casual sobre el clima y los deportes, pero yo apenas participaba. Mi mente estaba completamente ocupada con la caja en mi bolso. ¿Qué contenía? ¿Por qué esa mujer me la había dado? ¿Cómo sabía que yo necesitaría ayuda esta noche? Cuando finalmente terminamos, Hugo pidió la cuenta. Insistió en pagar, diciendo que era su regalo para mí. Yo agradecí mecánicamente, ansiosa por irme. Necesitaba estar sola, necesitaba abrir esa caja y descubrir qué secreto guardaba. Pero antes de levantarnos, necesitaba un momento de privacidad. Les dije que iría al baño antes de partir. Andrea ofreció acompañarme, pero le dije que no era necesario, que podía ir sola perfectamente. Ella pareció un poco ofendida, pero no insistió. Me levanté con mi bolso firmemente sujeto contra mi pecho y caminé hacia los baños ubicados al fondo del restaurante. Mis piernas temblaban ligeramente mientras avanzaba. El pasillo hacia los baños era estrecho y poco iluminado, alejado del bullicio del comedor principal. Entré al baño de mujeres. Afortunadamente estaba vacío. Me encerré en uno de los cubículos más grandes y cerré la puerta con pestillo. Me senté en la tapa del inodoro, con mi bolso sobre mis rodillas, y simplemente respiré por un momento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí el bolso lentamente y saqué la caja negra. La sostuve entre mis manos, observándola detenidamente. No tenía ninguna marca, ningún sello, ninguna indicación de su contenido. Era simplemente una caja negra mate con una tapa que encajaba perfectamente. Mis dedos temblaban mientras buscaba la manera de abrirla. No tenía cerradura, solo una tapa que se deslizaba hacia un lado. La moví con cuidado, sintiendo cómo cedía bajo mi presión. Y cuando finalmente la abrí, lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había documentos. Muchos documentos cuidadosamente organizados. También fotografías, algunas impresas y otras en papel fotográfico brillante. Y un pequeño dispositivo USB de color plateado pegado con cinta adhesiva al interior de la tapa. Con manos temblorosas, saqué el primer documento. Era una copia de un contrato de venta de propiedad. Mi propiedad. Mi casa. El documento mostraba mi dirección exacta, la descripción legal del terreno, y lo más perturbador de todo, mi firma al final de la página. Pero yo nunca había firmado ese documento. Nunca había visto ese contrato antes en mi vida. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Seguí revisando. Había más documentos similares. Contratos, formularios legales, documentos notariales. Todos con mi supuesta firma. Todos relacionados con la venta de mi casa o la transferencia de mis activos.
y en todos ellos aparecía el nombre de Hugo como comprador o representante legal. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer los papeles. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error, una confusión terrible. Pero mientras más miraba, más evidente se volvía la verdad. Alguien había falsificado mi firma. Alguien estaba preparando documentos para despojarme de mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. Tomé las fotografías que estaban debajo de los documentos. La primera me mostró a Hugo en lo que parecía ser una oficina, hablando con un hombre mayor de traje. Estaban sonriendo, estrechándose las manos. La siguiente fotografía mostraba a Hugo saliendo de un edificio que reconocí como una notaría del centro de la ciudad. Llevaba una carpeta bajo el brazo y miraba hacia los lados como si no quisiera ser visto. Había más fotografías. Una mostraba a Hugo entrando a un banco con maletín. Otra lo capturaba en lo que parecía ser una reunión con abogados. Y la más perturbadora de todas mostraba a Hugo y Andrea en su auto, estacionados frente a mi casa, mirándola con expresiones que no podía descifrar completamente pero que me helaron la sangre. Había también impresiones de conversaciones. Mensajes de texto entre Hugo y alguien identificado solo como Ricardo. En esos mensajes, Hugo hablaba abiertamente sobre acelerar el proceso, sobre convencerme de firmar documentos, sobre buscar maneras de declararme incompetente mentalmente si yo no cooperaba. Un mensaje en particular decía: la vieja es más terca de lo que pensé. Andrea está haciendo su parte, pero necesitamos ser más agresivos. El tiempo se acaba y necesito ese dinero antes de fin de mes o los prestamistas me van a destruir. Otro mensaje respondía: ¿qué tal si conseguimos que un médico certifique demencia senil? Tengo un contacto que puede ayudarnos con eso. Con un certificado médico, puedes obtener poder legal completo. Y Hugo respondía: buena idea. Déjame trabajar en eso. Esta semana voy a llevar a un amigo doctor a visitarla. Diremos que es solo un chequeo de rutina. Sentí náuseas reales. Tuve que apoyarme contra la pared del cubículo para no desmayarme. Mi propio yerno, el esposo de mi hija, estaba conspirando para robarme mi casa, mi dinero, mi independencia. Y lo peor de todo, parecía que Andrea estaba involucrada de alguna manera. Seguí leyendo. Había impresiones de correos electrónicos entre Hugo y prestamistas, documentos que mostraban deudas enormes. Aparentemente, Hugo debía más de $200,000 a varias instituciones financieras y personas privadas. Los intereses se acumulaban rápidamente y las amenazas de acciones legales eran cada vez más severas. Mi casa era la solución a sus problemas financieros. Según los documentos, Hugo había calculado que podría vender mi propiedad por al menos $320,000. Con ese dinero pagaría sus deudas y aún le sobraría suficiente para invertir en otros negocios. Todo estaba planeado meticulosamente, cada detalle considerado, cada obstáculo anticipado. El único problema era yo. Yo, que me negaba a vender, que me resistía a sus manipulaciones, que insistía en mantener mi independencia. Había un documento particularmente escalofriante. Era un folleto de una institución psiquiátrica especializada en pacientes geriátricos con demencia avanzada. Alguien, presumiblemente Hugo, había marcado con resaltador amarillo la sección sobre internamiento involuntario y los procedimientos legales necesarios. En el margen había una nota escrita a mano que decía: 6 meses máximo, luego venta forzada de activos para cubrir costos de tratamiento. El plan era diabólico en su simplicidad. Hacerme parecer mentalmente incompetente, internarme en una institución, obtener poder legal sobre mis bienes y venderlo todo mientras yo estaba encerrada e indefensa. Y después de 6 meses, cuando mi casa y mi dinero hubieran desaparecido, probablemente me dejarían en alguna institución pública de menor costo o simplemente me abandonarían. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia e incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que mi hija había elegido como esposo podía ser tan cruel, tan calculador? Y Andrea, mi propia hija, ¿hasta qué punto estaba involucrada en este plan horrible? Recordé todos los comentarios recientes sobre mi memoria, sobre mi capacidad para tomar decisiones, sobre mi supuesta fragilidad. No habían sido expresiones genuinas de preocupación. Habían sido los cimientos de una narrativa que Hugo estaba construyendo, preparando el terreno para declararme incompetente. Sequé mis lágrimas con rabia.
No iba a permitir que esto sucediera. No iba a ser víctima de mi propio yerno. Pero tampoco podía confrontarlos directamente. No todavía. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba tener un plan. Miré el dispositivo USB que aún permanecía pegado dentro de la tapa de la caja. Lo despegué con cuidado y lo sostuve en mi mano. Este pequeño objeto probablemente contenía aún más evidencia, más pruebas de la traición que se gestaba contra mí. Necesitaba ver qué había en él, pero no podía hacerlo aquí, no en el baño de un restaurante. Guardé todo cuidadosamente de vuelta en la caja. Los documentos, las fotografías, los mensajes impresos, el USB. Todo. Luego coloqué la caja en mi bolso y respiré profundamente varias veces, intentando calmar mi corazón acelerado y secar cualquier rastro de lágrimas de mi rostro. Me miré en el espejo del baño cuando salí del cubículo. Mis ojos estaban rojos, pero no demasiado evidentes. Me lavé las manos con agua fría y me mojé las muñecas, un truco que mi madre me había enseñado para calmar los nervios. Me arreglé el cabello, me retoqué el lápiz labial y practiqué una sonrisa neutral frente al espejo. Tenía que salir de ese baño y volver a la mesa como si nada hubiera pasado. Tenía que sentarme frente a Hugo y Andrea, mirarlos a los ojos y actuar como si no supiera nada. Era la actuación más importante de mi vida, y de ella dependía mi futuro, mi seguridad, tal vez incluso mi libertad. Salí del baño caminando con paso firme, aunque mis piernas aún temblaban ligeramente. Atravesé el pasillo de regreso al comedor principal. Desde lejos pude ver a Andrea y Hugo en nuestra mesa. Estaban inclinados uno hacia el otro, conversando en voz baja. Cuando me vieron acercarme, se separaron rápidamente y me sonrieron. Me senté con cuidado, colocando mi bolso en mi regazo, nunca soltándolo. Andrea me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí, que solo había necesitado un momento. Hugo ya había pagado la cuenta y preguntó si estaba lista para irnos. Asentí, agradecida de poder finalmente escapar de esa situación. Salimos juntos del restaurante. La noche estaba fresca y el aire me ayudó a despejar un poco mi mente. Mi auto estaba estacionado a pocas calles de distancia. Andrea insistió en acompañarme hasta él, diciendo que era muy tarde y oscuro para que caminara sola. Normalmente hubiera apreciado el gesto, pero ahora cada muestra de preocupación me parecía sospechosa, calculada. Caminamos los tres en silencio. Hugo iba adelante, marcando el paso. Andrea caminaba a mi lado, ocasionalmente tomando mi brazo como si temiera que pudiera tropezar. Yo mantenía mi bolso firmemente sujeto, consciente del peso de la evidencia que contenía. Cuando llegamos a mi auto, saqué las llaves de mi bolso con cuidado de no dejar que vieran la caja negra. Andrea me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Cuídate mucho, mamá. Te llamaré mañana para ver cómo estás. Hugo también se despidió con cortesía fría, diciéndome que pensara en lo que habíamos hablado durante la cena. Subí a mi auto y cerré la puerta con seguro inmediatamente. Los vi alejarse por el espejo retrovisor, caminando hacia su propio vehículo estacionado más adelante. Esperé a que se fueran antes de arrancar. Necesitaba asegurarme de que no me siguieran. El camino a casa nunca me había parecido tan largo. Cada semáforo, cada esquina, cada auto detrás de mí me parecía una amenaza potencial. Revisaba constantemente el espejo retrovisor, paranoica de que Hugo pudiera estar siguiéndome. Pero no había nadie. Las calles estaban relativamente vacías a esa hora de la noche. Cuando finalmente llegué a mi casa, sentí un alivio inmenso al ver sus luces del porche encendidas. Estacioné en el garaje y me quedé sentada en el auto por un momento, simplemente respirando. Mi casa, mi refugio, el lugar que Hugo quería arrebatarme. Lo miré con nuevos ojos, consciente de cuánto significaba para mí y de cuánto estaba en riesgo. Entré con cuidado, cerrando la puerta detrás de mí y activando el sistema de alarma. La casa estaba silenciosa, familiar, reconfortante. Dejé mi bolso en la mesa del comedor y saqué la caja negra. La coloqué frente a mí y simplemente la miré por un largo momento. Necesitaba ver qué contenía el USB, pero primero necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía simplemente confrontar a Hugo y Andrea con esta información. Ellos negarían todo, dirían que los documentos eran falsos, que alguien estaba tratando de causar problemas. Y si Hugo era tan despiadado como parecía, podría acelerar sus planes antes de que yo pudiera protegerme.
Fui a la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla, algo que siempre me ayudaba a calmar los nervios. Mientras el agua hervía, pensaba en la mujer que me había entregado la caja. ¿Quién era ella? ¿Cómo había conseguido toda esa información? ¿Por qué había arriesgado tanto para advertirme? Con mi taza de té en mano, volví al comedor. Encendí mi computadora portátil, esa que Andrea siempre decía que era demasiado complicada para mí. Qué equivocada estaba. Yo había aprendido a usarla perfectamente bien, navegaba por internet, enviaba correos, incluso hacía videollamadas con antiguas amigas que vivían en otras ciudades. No era la anciana tecnológicamente incompetente que ellos parecían creer. Inserté el dispositivo USB en la computadora con manos temblorosas. La pantalla mostró que contenía múltiples archivos, videos, documentos adicionales, grabaciones de audio. Abrí el primer video con el corazón latiéndome fuertemente en el pecho. La imagen mostró una oficina. La cámara parecía estar oculta, capturando la escena desde un ángulo superior. Hugo estaba allí, sentado frente a un escritorio, hablando con un hombre de aspecto profesional. El audio era claro. Hugo decía: necesito que estos documentos parezcan completamente legítimos. La firma tiene que ser perfecta, indistinguible de la original. Tengo muestras suficientes de su escritura para que trabajes. El otro hombre respondía: no es la primera vez que hago esto, pero te costará $5,000 adicionales. Este tipo de trabajo es arriesgado. Hugo aceptaba sin dudar. No hay problema. Una vez que venda la propiedad, $5,000 serán insignificantes. Solo asegúrate de que nadie pueda detectar que es una falsificación. Tuve que pausar el video. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. Había escuchado a Hugo admitir abiertamente que estaba falsificando mi firma. No había espacio para dudas, no había ambigüedad. Era culpable, completamente, innegablemente culpable. Continué reproduciendo. Había más videos. Uno mostraba a Hugo reuniéndose con un hombre en un café, discutiendo cómo obtener un certificado médico falso que me declarara mentalmente incompetente. Otro video lo capturaba hablando por teléfono, coordinando con alguien sobre los procedimientos para un internamiento involuntario. Pero el video más devastador de todos involucraba a Andrea. Mi hija aparecía en la pantalla, sentada en su sala con Hugo. Él le explicaba el plan completo. Ella escuchaba, al principio con expresión horrorizada, luego gradualmente con rostro más resignado. Andrea decía: no sé, Hugo. Es mi madre. No puedo simplemente robarle todo. Pero Hugo respondía con voz persuasiva: no es robar, cariño. Es asegurar nuestro futuro. Ella es vieja, no necesita tanto. Y además, eventualmente todo sería tuyo de todas formas. Solo estamos acelerando el proceso. Piensa en nosotros, en la vida que podríamos tener sin estas deudas aplastándonos. Andrea dudaba, se notaba en su expresión, en cómo se mordía el labio inferior. Pero finalmente asentía: está bien, pero no quiero hacerle daño. Tiene que haber una manera de hacer esto sin lastimarla. Hugo la abrazaba, le prometía que todo saldría bien, que yo nunca sabría lo que realmente había pasado. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Ver a mi propia hija, la niña que había criado, que había cuidado, que había amado incondicionalmente durante toda su vida, aceptar participar en este plan horrible, era más doloroso que cualquier otra revelación. Hugo era el cerebro detrás de todo, eso estaba claro. Pero Andrea había elegido seguirlo, había elegido traicionarme. Apagué el video. No podía seguir mirando. Necesitaba un momento para procesar todo lo que acababa de descubrir. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala, mirando mi jardín iluminado por la luz de la luna. Esas rosas que había cuidado con tanto esmero, ese césped que mi esposo y yo habíamos plantado juntos, ese árbol bajo el cual Andrea había jugado cuando era niña. Todo estaba en riesgo. Pero junto con el dolor, sentía crecer algo más fuerte dentro de mí. Rabia. Determinación. Yo no era una víctima indefensa. Era una mujer que había sobrevivido 69 años en este mundo, que había criado una hija sola durante periodos difíciles cuando mi esposo trabajaba lejos, que había manejado finanzas familiares, que había tomado decisiones importantes toda mi vida. No iba a permitir que me despojaran de todo sin luchar.
Volví a la computadora y seguí revisando el contenido del USB. Había archivos de audio, grabaciones de conversaciones telefónicas entre Hugo y sus cómplices. Había copias escaneadas de documentos bancarios que mostraban la magnitud de sus deudas. Había fotografías adicionales, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos comprometedores. Quien fuera que había recopilado toda esta información había hecho un trabajo meticuloso, profesional. Cada pieza de evidencia estaba fechada, etiquetada y organizada. Era como si alguien hubiera estado investigando a Hugo durante meses, documentando cada paso de su plan criminal. Al final del USB había un archivo de texto titulado Léeme primero. Lo abrí. El mensaje era breve pero revelador. Señora Clotilde, mi nombre es Rosaura. Trabajé como asistente administrativa en la oficina de bienes raíces donde su yerno tiene negocios. Durante meses observé comportamientos sospechosos. Escuché conversaciones que no debía escuchar, vi documentos que no debía ver. Cuando me di cuenta de lo que estaba planeando hacerle a usted, no pude quedarme callada. Me arriesgué mucho para reunir esta evidencia. Instalé cámaras ocultas, grabé conversaciones, copié documentos cuando nadie miraba. Si me descubren, podría enfrentar consecuencias legales serias. Pero mi conciencia no me permitía ignorar lo que estaba sucediendo. Esta noche es crucial. Hugo planeaba hacerle firmar documentos durante la cena, documentos que parecerían inocentes, pero que en realidad le darían poder legal sobre sus finanzas. Por eso necesitaba advertirle antes de que regresaran a la mesa. Use esta evidencia sabiamente. Vaya a la policía, consulte con un abogado, protéjase. No confíe en Hugo ni permita que la convenza de firmar absolutamente nada. Y tenga cuidado con su hija también. Aunque ella tiene dudas, está siendo manipulada por su esposo. Si necesita contactarme para testificar o proporcionar más información, mi número está al final de este mensaje. Pero por favor, sea discreta. No puedo permitir que Hugo sepa que fui yo quien la alertó. Cuídese mucho. Usted no merece lo que ellos están intentando hacerle. Al final había un número de teléfono. Lo copié inmediatamente en mi libreta de contactos. Rosaura había arriesgado su trabajo, posiblemente su seguridad, para salvarme. Era una extraña que había mostrado más lealtad hacia mí que mi propia familia. Miré el reloj. Era casi medianoche. Demasiado tarde para llamar a nadie esa noche, pero temprano en la mañana necesitaba empezar a actuar. Primero contactaría a mi vecina Eliane. Ella era de confianza absoluta, la conocía desde hacía 20 años. Luego necesitaba encontrar un abogado, alguien especializado en derecho de familia y protección de personas mayores. Copié todo el contenido del USB en mi computadora y también en un segundo dispositivo de respaldo que guardaba para documentos importantes. Guardé una copia en la nube también, en una cuenta de correo electrónico que ni Andrea ni Hugo conocían. No podía arriesgarme a que esta evidencia desapareciera. Era mi única protección, mi única arma contra ellos. Esa noche apenas dormí. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada crujido del suelo, cada sonido del viento contra las ventanas me hacía saltar de la cama para verificar que todo estuviera bien. Revisé las cerraduras 3 veces, me aseguré de que el sistema de alarma estuviera activado, incluso coloqué una silla contra la puerta de mi habitación como precaución adicional. Mi mente no dejaba de reproducir los videos, las conversaciones, la expresión en el rostro de Andrea cuando aceptaba participar en el plan de Hugo. Me preguntaba cuándo exactamente mi hija había cambiado tanto. ¿Cuándo había dejado de ser la niña dulce y considerada que yo conocía? ¿O siempre había tenido esta capacidad para la traición y yo simplemente me había negado a verla? No, decidí. Andrea estaba siendo manipulada. Hugo tenía control sobre ella. La había convencido de que esto era necesario, que era la única solución a sus problemas financieros. Mi hija tenía defectos, como todos, pero en el fondo no era mala persona. Al menos eso quería creer. Cuando finalmente amaneció, me levanté exhausta pero determinada. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir fuerte y capaz. Un pantalón gris oscuro, una blusa blanca, un suéter color vino. Nada demasiado llamativo, pero presentable y digno. A las 8 de la mañana llamé a Eliane. Mi vecina respondió después del segundo timbre, con voz alegre como siempre.
Clotilde. Buenos días, querida. ¿Cómo estuvo tu cena anoche con Andrea? Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente, que era algo muy serio. Mi tono debe haberla alarmado porque inmediatamente preguntó si estaba bien, si necesitaba que viniera. Le dije que sí, que por favor viniera lo antes posible. Eliane llegó en menos de 10 minutos, todavía en su bata de casa pero con zapatos puestos. Entró preocupada, mirándome de arriba abajo como si buscara señales de enfermedad o lesión. ¿Qué pasó? Me asustaste. La llevé a la sala y le mostré todo. La caja negra, los documentos, las fotografías. Luego abrí mi computadora y le mostré algunos de los videos más incriminatorios. Eliane observaba con expresión cada vez más horrorizada. Conocía a Andrea desde que era niña, la había visto crecer. Y aunque no conocía bien a Hugo, lo había visto visitarme con mi hija en múltiples ocasiones. Cuando terminé de mostrarle todo, Eliane se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló, con voz temblorosa de rabia. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. ¿Cómo se atreve? Y Andrea. Clotilde, lo siento tanto. No puedo creer que tu propia hija esté involucrada en esto. Le dije que necesitaba ayuda, que no sabía exactamente qué hacer primero. Eliane, siempre práctica, tomó el control de la situación inmediatamente. Primero, necesitas un abogado. Conozco a alguien, Vicente Morales. Es el abogado que me ayudó cuando tuve problemas con la herencia de mi hermano. Es honesto, competente y especializado en proteger a personas mayores de abusos financieros. Déjame llamarlo ahora mismo. Eliane marcó el número sin esperar mi respuesta. Habló con la secretaria de Vicente, explicando que era una emergencia, que una amiga estaba siendo víctima de intento de fraude por parte de familiares. La secretaria la puso en espera por un momento, luego regresó diciendo que Vicente podría vernos esa misma mañana a las 11. Las 2 horas siguientes las pasamos preparándonos. Eliane me ayudó a organizar todos los documentos, a hacer una lista cronológica de eventos, a anotar cada detalle que pudiera ser relevante. Ella tomaba notas mientras yo hablaba, hacía preguntas que me ayudaban a recordar detalles que había olvidado. Me preguntó si Hugo alguna vez había intentado que firmara algo. Recordé entonces que 3 semanas atrás, Hugo había venido con Andrea y me había pedido que firmara lo que él llamó documentos de poder notarial preventivo. Dijo que era solo una precaución, que en caso de que yo tuviera alguna emergencia médica, alguien necesitaría poder tomar decisiones por mí. Yo había desconfiado instintivamente y me había negado a firmar sin consultar primero con mi propio abogado. Hugo había insistido, diciendo que era solo una formalidad, que todas las personas de mi edad deberían tener estos documentos preparados. Pero me mantuve firme. Ahora entendía por qué había insistido tanto. Eliane anotó este incidente cuidadosamente. Eso demuestra que ya estaba intentando obtener control legal sobre ti hace semanas. Gracias a Dios que no firmaste. A las 10:30, Eliane y yo salimos hacia la oficina de Vicente. Ella insistió en conducir mi auto, diciendo que yo estaba demasiado nerviosa. Tenía razón. Mis manos temblaban y mi mente estaba dispersa, saltando de un pensamiento a otro sin poder concentrarse completamente. La oficina de Vicente estaba en un edificio profesional cerca del centro. Subimos al 3er piso y entramos a una recepción modesta pero pulcra. La secretaria nos recibió con amabilidad y nos hizo pasar casi inmediatamente a la oficina interior. Vicente Morales era un hombre de unos 55 años, con cabello gris bien cortado y una expresión seria pero amable. Se levantó para saludarnos, estrechando mi mano con firmeza. Señora Clotilde, Eliane me contó brevemente sobre su situación. Por favor, siéntese y cuénteme todo desde el principio. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Le mostré los documentos, las fotografías, los videos. Vicente observaba todo con atención profesional, ocasionalmente tomando notas en una libreta legal. Su expresión se volvía más seria con cada pieza de evidencia que le presentaba. Cuando terminé, Vicente se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora Clotilde, esto es muy grave. Su yerno está cometiendo múltiples delitos: falsificación de documentos, fraude, conspiración para cometer internamiento ilegal. Si hubiera tenido éxito, podría haber estado en prisión por muchos años. Y usted podría haber perdido todo.
Le pregunté qué podía hacer ahora. Vicente se inclinó hacia adelante, con expresión determinada. Primero, vamos a asegurar todos sus activos inmediatamente. Voy a preparar documentos que revocan cualquier poder o autorización que alguien más pudiera tener sobre sus finanzas. Segundo, voy a contactar a las autoridades. Esta evidencia es suficiente para abrir una investigación criminal contra Hugo. Entonces me preguntó algo que me había estado atormentando. ¿Qué quiere hacer respecto a su hija? Ella también está implicada en esto. La pregunta me dolió profundamente. Andrea era mi hija, mi única hija. A pesar de su traición, parte de mí aún la amaba, aún quería creer que podía ser salvada de la influencia de Hugo. Le dije a Vicente que quería protegerme de Hugo definitivamente, pero que respecto a Andrea, necesitaba pensar más cuidadosamente. Vicente asintió comprensivamente. Entiendo. Es su hija y estos sentimientos son completamente normales. Pero necesito que entienda algo importante. Si Andrea está dispuesta a testificar contra Hugo, a admitir su participación y cooperar con las autoridades, podríamos usarla como testigo clave. Eso fortalecería enormemente el caso contra él. La idea me parecía tanto esperanzadora como dolorosa. ¿Andrea estaría dispuesta a traicionar a Hugo para salvar su relación conmigo? ¿O elegiría permanecer leal a su esposo incluso enfrentando consecuencias legales? Vicente continuó explicando los pasos siguientes. Necesitaba cambiar todas mis contraseñas bancarias, informar a mi banco sobre el intento de fraude, asegurar que ningún documento pudiera ser procesado sin mi presencia física y verificación de identidad. También recomendó instalar cámaras de seguridad en mi casa y considerar obtener una orden de restricción contra Hugo. Salimos de la oficina de Vicente 3 horas después con un plan de acción completo. Él se encargaría de contactar a las autoridades y presentar la evidencia. Mientras tanto, yo debía actuar con normalidad, no alertar a Hugo ni a Andrea de que sabía algo. Vicente enfatizó este punto varias veces. Si ellos sospechan que usted sabe, podrían acelerar sus planes o destruir evidencia adicional. Necesitamos mantener el elemento sorpresa. Eliane me llevó de regreso a casa. En el camino, mi teléfono sonó. Era Andrea. Por un momento consideré no responder, pero Eliane me recordó que debía actuar normal. Respiré profundo y contesté. Hola mamá, ¿cómo amaneciste? Espero que hayas descansado bien después de la cena de anoche. Su voz sonaba dulce, preocupada, completamente normal, como si no estuviera conspirando para robarme todo. Le dije que había dormido bien, que estaba teniendo un día tranquilo. Ella continuó con conversación trivial, preguntándome sobre mis planes para el fin de semana. Luego, casi casualmente, mencionó que Hugo quería visitarme el lunes con un amigo médico. Solo para un chequeo de rutina, mamá. Ya sabes, a tu edad es importante monitorear la salud regularmente. Sentí que mi estómago se contraía. Este era el plan del que Hugo había hablado en los mensajes. El médico falso que certificaría mi supuesta demencia. Tuve que controlar mi voz para que no temblara cuando respondí. No sé, Andrea. No me siento cómoda con doctores desconocidos. Si necesito un chequeo, prefiero ir con mi médico de siempre. Andrea insistió, usando ese tono persuasivo que ahora reconocía como manipulación. Pero mamá, este doctor es especialista en geriatría. Es mucho mejor que tu médico general. Y viene como favor personal a Hugo, sin costo. Sería grosero rechazarlo. Le dije que lo pensaría y que la llamaría después. Colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Eliane, que había escuchado mi lado de la conversación, negaba con la cabeza. ¡Qué desfachatez! Están apurando el plan. Vicente tenía razón, no podemos esperar mucho más. El resto del sábado lo pasé en un estado de ansiedad constante. Cada vez que mi teléfono sonaba, me sobresaltaba. Revisaba las ventanas constantemente, medio esperando ver a Hugo aparecer sin anuncio. Eliane se quedó conmigo hasta tarde, preparándonos la cena juntas y manteniéndome compañía. Su presencia era reconfortante. El domingo por la mañana, Vicente me llamó. Había presentado toda la evidencia ante la fiscalía. Estaban tomando el caso muy en serio debido a la cantidad y calidad de las pruebas. Un detective sería asignado para investigar formalmente.
También me informó que había solicitado una orden de protección de emergencia contra Hugo, que probablemente sería aprobada el lunes por la mañana. Me preguntó si estaba dispuesta a usar un micrófono oculto durante cualquier interacción con Hugo o Andrea. La idea me aterrorizaba, pero entendía su importancia. Si podía obtener una confesión grabada, el caso contra Hugo sería irrefutable. Acepté, aunque mi voz temblaba al hacerlo. Vicente me dijo que un detective vendría a mi casa el domingo por la tarde para instalar el dispositivo de grabación y darme instrucciones. Me advirtió nuevamente que debía actuar completamente normal, no dar ninguna señal de que sabía algo. El detective llegó a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto común, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Se presentó como detective Alfredo Ruiz. Traía un maletín pequeño y una expresión seria pero amable. Me explicó cómo funcionaría el dispositivo de grabación. Era increíblemente pequeño, del tamaño de un botón, y se sujetaría a la parte interior de mi blusa. El micrófono era tan sensible que captaría conversaciones claramente e incluso susurros a varios metros de distancia. La grabación se almacenaría en un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarros que llevaría en el bolsillo. Alfredo me dio instrucciones específicas. Debía intentar que Hugo hablara sobre sus planes, hacer preguntas que lo llevaran a revelar información incriminatoria, pero sin ser demasiado obvia. Sea natural, me dijo. Si él siente que lo está interrogando, se pondrá en guardia. Deje que él dirija la conversación y solo haga preguntas lógicas que una madre preocupada haría normalmente. Practicamos algunos escenarios. Alfredo representaba a Hugo mientras yo practicaba diferentes formas de guiar la conversación. Era más difícil de lo que pensaba. Estaba tan nerviosa que mis preguntas sonaban forzadas y sospechosas. Pero después de varias prácticas, comencé a mejorar. Alfredo también me advirtió sobre los riesgos. Si en algún momento siente que está en peligro físico, diga la frase, necesito tomar mi medicina para el corazón. Esa será nuestra señal de emergencia. Tendremos oficiales estacionados cerca de su casa durante cualquier visita de Hugo. Podrán estar aquí en menos de 2 minutos. La idea de que Hugo pudiera volverse violento no se me había ocurrido antes. Alfredo debe haber notado mi expresión de miedo porque rápidamente agregó, no creo que represente un peligro físico inmediato. Su perfil es el de un estafador, no de alguien violento. Pero siempre es mejor tener precauciones. Después de que Alfredo se fue, me senté en mi sala sintiéndome completamente abrumada. En menos de 24 horas había pasado de ser una abuela tranquila a ser parte de una operación encubierta policial contra mi propia familia. La situación era tan surreal que parte de mí todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla horrible. El domingo por la noche, Andrea llamó nuevamente. Esta vez para confirmar la visita del médico el lunes a las 2 de la tarde. Dijo que Hugo y ella vendrían juntos, que sería rápido e indoloro, solo algunas preguntas y tal vez revisar mi presión arterial. Acepté, manteniendo mi voz neutral. Andrea sonó aliviada y complacida. Gracias, mamá. Sé que a veces somos insistentes, pero de verdad solo queremos lo mejor para ti. Te amamos mucho. Sus palabras me dolieron más de lo que podía expresar. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras planeaba despojarme de todo? ¿Cómo podía el amor coexistir con tal traición? Respondí mecánicamente que yo también la amaba y colgué rápidamente antes de que mi voz se quebrara. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé despierta imaginando todos los escenarios posibles para el día siguiente. ¿Qué pasaría cuando Hugo y Andrea llegaran? ¿Sería capaz de mantener mi actuación? ¿Y si se daban cuenta de que llevaba un micrófono oculto? ¿Y si todo salía mal? Pero junto con el miedo, sentía crecer algo más. Una furia fría y determinada. Hugo había subestimado gravemente a quien estaba intentando victimizar. Yo no era una anciana confundida y fácil de manipular. Era una mujer que había sobrevivido pérdidas, desafíos y dificultades que él probablemente nunca había enfrentado. Y no iba a permitir que me robara todo sin consecuencias. El lunes por la mañana me levanté temprano. Me duché, me vestí con cuidado y me maquillé ligeramente. Quería verme presentable pero no demasiado arreglada, como una abuela normal esperando una visita médica rutinaria. Desayuné aunque no tenía hambre, sabiendo que necesitaba mantener mi fuerza. A la 1 de la tarde,
Alfredo llamó para confirmar que todo estaba listo. Los oficiales de respaldo estaban en posición en un vehículo discreto 2 casas más abajo. Alfredo mismo estaría monitoreando la grabación en tiempo real desde una camioneta estacionada en la esquina. Me repitió la frase de emergencia y me deseó suerte. Me coloqué el dispositivo de grabación exactamente como Alfredo me había enseñado. El pequeño micrófono quedó oculto bajo el cuello de mi blusa, completamente invisible. El grabador estaba en el bolsillo de mi pantalón, disimulado y ligero. Me miré en el espejo. Lucía como siempre, una abuela común preparándose para recibir visitas. Nadie sospecharía lo que realmente estaba sucediendo. A las 2 en punto exactamente, escuché el auto de Hugo estacionarse frente a mi casa. Respiré profundo varias veces, recordándome que debía actuar natural, que había practicado esto. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, sin apurarme demasiado ni retrasarme sospechosamente. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Andrea estaba allí con un hombre que supuse era el médico falso. Hugo venía detrás de ellos, cargando un maletín profesional. «Hola mamá», dijo Andrea besándome la mejilla. «Este es el doctor Luis Mendoza, el especialista del que te hablamos». El supuesto doctor era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y lentes. Vestía traje oscuro y corbata, proyectando una imagen de profesionalismo calculado. Me estrechó la mano con firmeza excesiva. «Señora Clotilde, es un placer conocerla. Hugo me ha contado mucho sobre usted». Los invité a pasar a la sala. Hugo colocó el maletín sobre la mesa de centro y todos se sentaron. Yo tomé mi lugar en mi silla favorita, la que me daba vista completa de la habitación y mantenía mi espalda hacia la ventana donde sabía que los oficiales estaban vigilando. El doctor Luis comenzó con preguntas aparentemente inocentes. Mi edad, mi historial médico general, si tomaba algún medicamento regularmente. Respondí con honestidad, sin ver razón para mentir sobre esas cosas básicas. Él anotaba todo en una tablet, asintiendo ocasionalmente. Luego las preguntas se volvieron más personales. Tenía problemas para recordar citas o eventos recientes. ¿Alguna vez me sentía confundida sobre qué día era? ¿Había olvidado apagar la estufa o cerrar la puerta? Respondí que no a todas estas preguntas, manteniendo mi voz firme y clara. Noté que Hugo y Andrea intercambiaban miradas. El doctor Luis también parecía ligeramente desconcertado por mis respuestas coherentes. Claramente habían esperado que yo mostrara signos de confusión o deterioro cognitivo que simplemente no existían. El doctor entonces sacó algunos papeles de su maletín. «Señora Clotilde, voy a hacerle algunas pruebas cognitivas simples. Son estándar para personas de su edad. ¿Le parecería bien?» Asentí, curiosa por ver hasta dónde llegarían esta farsa. Las pruebas fueron insultantemente simples. Contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Recordar una lista de palabras. Dibujar un reloj marcando una hora específica. Las completé todas sin dificultad, observando cómo la frustración crecía sutilmente en el rostro de Hugo. Después de las pruebas, el doctor Luis cerró su tablet y me miró con expresión que supongo debía parecer preocupada. «Señora Clotilde, aunque sus respuestas son coherentes ahora, me preocupan algunos patrones que veo. A veces, el deterioro cognitivo viene en oleadas. Una persona puede parecer completamente normal un día y estar muy confundida al siguiente». Era una mentira descarada. Decidí presionarlo un poco, recordando las instrucciones de Alfredo. «Doctor, ¿ha visto mi historial médico completo? ¿Ha hablado con mi médico de cabecera, el doctor Ramírez, quien me ha atendido durante 15 años?» El doctor Luis vaciló. «Bueno, no directamente, pero Hugo me proporcionó información suficiente para hacer una evaluación preliminar». Hugo intervino rápidamente. «Clotilde, el doctor Luis es un experto. Ha visto miles de casos como el tuyo. No necesita hablar con tu médico regular para reconocer los signos». Fingí considerar esto, asintiendo lentamente. Luego pregunté con voz inocente, «¿Y cuál sería su recomendación, doctor? Supongo que si realmente tuviera problemas cognitivos, habría tratamientos disponibles». El doctor Luis intercambió otra mirada con Hugo antes de responder. «En casos como el suyo, donde la persona vive sola y podría representar un peligro para sí misma, generalmente recomendamos supervisión constante.
Hay excelentes instalaciones donde podría recibir atención las 24 horas. Andrea añadió rápidamente, tocando mi mano. O podrías vivir con nosotros, mamá. Así podríamos cuidarte personalmente. Sería como cuando yo era niña, pero al revés. Su sonrisa era tan falsa que me sorprendió que alguna vez hubiera creído en su sinceridad. Fingí confusión. Pero si me mudara, ¿qué pasaría con mi casa? Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos. Hugo se inclinó hacia adelante, con brillo calculador en sus ojos. Bueno, esa es precisamente la conversación que necesitamos tener, Clotilde. Si necesitas atención constante, ya sea en una instalación o con nosotros, necesitarás recursos financieros. Vender la casa sería la solución lógica. Ahí estaba. Finalmente llegábamos al verdadero propósito de esta visita. Decidí presionar más. ¿Vender mi casa? Pero Hugo, hace solo unos días dijiste que valía más de $300,000. Eso es mucho dinero. ¿Cómo sabría que obtengo un precio justo? Hugo sonrió, esa sonrisa que ahora reconocía como depredadora. No te preocupes por eso. Yo me encargaría de todo. De hecho, ya he estado investigando el mercado. Tengo contactos que podrían ayudarnos a vender rápidamente sin complicaciones. Podrías confiar completamente en mí. El doctor Luis agregó su voz. Y para facilitar el proceso, dado su estado cognitivo comprometido, sería prudente que firmara algunos documentos dándole a Hugo poder legal. Así él podría manejar todos estos asuntos difíciles sin que usted tuviera que preocuparse. Andrea sacó unos papeles de su bolso. Los reconocí inmediatamente. Eran los mismos documentos de poder notarial que Hugo había intentado hacerme firmar semanas atrás. Mira, mamá, ya los tenemos preparados. Solo necesitas firmar aquí y aquí. Es por tu propio bien. Este era el momento. Sabía que debía obtener la admisión más clara posible. Tomé los documentos, fingiendo examinarlos cuidadosamente. Déjame entender esto correctamente. Si firmo estos papeles, Hugo tendría control total sobre mis finanzas y podría vender mi casa sin que yo tuviera que estar presente. Hugo asintió con entusiasmo. Exactamente. Te quitaríamos toda esa carga de los hombros. Yo manejaría la venta, invertiría el dinero sabiamente y te aseguraría de que tuvieras todo lo que necesitas por el resto de tu vida. Fingí dudar, mordiendo mi labio inferior como si estuviera considerando seriamente la propuesta. No sé. Es una decisión muy grande. ¿Y si necesito ese dinero para algo específico? ¿Tendría acceso a él? La máscara de Hugo se resbaló ligeramente. Su voz tomó un tono más duro. Clotilde, seamos honestos. Tu estado mental no es estable. El doctor Luis puede certificarlo oficialmente. Si no cooperas voluntariamente, podríamos tener que buscar otras opciones legales. Sería mucho más fácil para todos si simplemente confiaras en nosotros. Ahí estaba. Una amenaza apenas velada. Pero necesitaba más. ¿Otras opciones legales? ¿Qué significa eso exactamente, Hugo? Hugo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono que claramente pretendía ser amenazante. Significa, Clotilde, que con la certificación del doctor Luis aquí presente, podemos solicitar a un juez que te declare incompetente mentalmente. Entonces el Estado me asignaría como tu tutor legal de todas formas. Pero ese proceso es largo, costoso y vergonzoso para todos. ¿Realmente quieres que tu hija tenga que testificar públicamente sobre tu deterioro mental? ¿Quieres que tus vecinos y amigas se enteren de que te consideran incapaz de cuidarte a ti misma? Andrea añadió con voz suave pero igualmente manipuladora. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Solo queremos ayudarte. Si firmas estos papeles ahora, todo puede resolverse discretamente. Nadie tiene que saber nada. Puedes mantener tu dignidad. El doctor Luis sacó otro documento de su maletín. De hecho, señora Clotilde, ya he preparado un certificado médico preliminar basado en mi evaluación de hoy. Solo necesito su firma reconociendo que fue examinada. Es pura formalidad. Tomé el documento y lo leí cuidadosamente. Era exactamente lo que esperaba.
Un certificado declarando que yo mostraba signos claros de demencia senil, deterioro cognitivo severo y que representaba un peligro para mí misma si continuaba viviendo sola. Todo era mentira, cada palabra fabricada. Miré al doctor Luis directamente a los ojos. Doctor, usted me acaba de hacer pruebas cognitivas que pasé perfectamente. ¿Cómo puede certificar que tengo demencia senil cuando claramente no la tengo? El hombre tuvo la decencia de verse ligeramente incómodo. Hugo respondió por él. Clotilde, el doctor Luis es el profesional aquí. Si él dice que tienes problemas cognitivos, es porque los tienes. No puedes autodiagnosticarte. Decidí que había escuchado suficiente. Tenía la confesión que necesitaba, las amenazas grabadas, todo. Era hora de terminar con esto. Me levanté lentamente de mi silla, todavía sosteniendo los documentos. Los tres me miraban expectantes, creyendo que finalmente iba a ceder. En cambio, caminé hacia la ventana y corrí las cortinas ligeramente, la señal que Alfredo y yo habíamos acordado. Luego me volteé hacia ellos con expresión completamente diferente. La abuela confundida y manipulable había desaparecido. En su lugar estaba una mujer furiosa y totalmente en control. No voy a firmar nada, dije con voz clara y firme. Y todos ustedes van a salir de mi casa inmediatamente. Hugo se levantó bruscamente, su rostro enrojeciendo. ¿Qué? Clotilde, no seas ridícula. Esto es por tu propio bien. Mi propio bien, repetí con ironía amarga. ¿Es por mi propio bien que planees robar mi casa? ¿Es por mi propio bien que falsifiques mi firma en documentos? ¿Es por mi propio bien que quieras encerrarme en una institución psiquiátrica mientras vendes todas mis propiedades? El color desapareció del rostro de Hugo. Andrea se puso de pie también, con expresión de pánico. Mamá, ¿de qué estás hablando? Nadie quiere robarte nada. Mentirosa, dije mirándola directamente. Vi los videos, Andrea. Vi cómo Hugo te convenció de participar en esto. Sé todo sobre las deudas, sobre los documentos falsificados, sobre el plan completo. El doctor Luis se levantó rápidamente, agarrando su maletín. Yo no sé de qué está hablando esta señora. Yo solo vine a hacer una evaluación médica. No tengo nada que ver con ningún plan. Intentó caminar hacia la puerta, pero en ese momento se abrió. El detective Alfredo entró seguido de dos oficiales uniformados. Nadie va a ninguna parte, dijo mostrando su placa. Doctor Luis Mendoza, o como sea que realmente se llame, está bajo arresto por hacerse pasar por profesional médico y participar en intento de fraude. Hugo Estrada está bajo arresto por falsificación de documentos, intento de fraude financiero y conspiración para cometer secuestro. El caos estalló. Hugo intentó correr hacia la puerta trasera, pero los oficiales lo interceptaron rápidamente, forzándolo contra la pared y colocándole esposas. El falso doctor ni siquiera intentó resistir, simplemente se quedó paralizado mientras lo esposaban. Andrea se derrumbó en el sofá, llorando histéricamente. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Yo no quería. Hugo me convenció. Me dijo que era la única manera. La miré, sintiendo una mezcla compleja de rabia, decepción y un dolor profundo que nunca había experimentado antes. Tuviste opciones, Andrea. En cada paso del camino tuviste la opción de decir no, de advertirme, de hacer lo correcto. Y elegiste traicionarme. Alfredo se acercó a mí. ¿Está bien, señora Clotilde? Necesita sentarse. Negué con la cabeza. Estaba temblando, pero no de debilidad. Era adrenalina pura corriendo por mis venas. Los oficiales sacaron a Hugo y al falso doctor hacia el auto patrulla afuera. Hugo gritaba amenazas y negaciones, diciendo que esto era un malentendido, que yo era una vieja confundida, que él iba a demandar a todos. Pero nadie le prestaba atención. Andrea permanecía en el sofá, sollozando. Alfredo se acercó a ella. Señorita Estrada, necesito que venga conmigo a la estación para hacer una declaración. Dependiendo de su nivel de cooperación, la fiscalía decidirá si presentará cargos contra usted también. Andrea me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Diles que yo no sabía qué tan serio era esto. Por favor, no dejes que me arresten. Parte de mí quería consolarla, abrazarla,
decirle que todo estaría bien. Pero esa parte estaba siendo sofocada por la parte más fuerte que sabía que ella había hecho su elección. Ve con el detective, Andrea. Diles la verdad. Es lo único que puede ayudarte ahora. Los oficiales se la llevaron también, aunque sin esposas. Alfredo se quedó conmigo unos minutos más, asegurándose de que estaba bien, explicándome los próximos pasos del proceso legal. Me quitó el dispositivo de grabación y me agradeció por mi valentía. Cuando finalmente todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi silla y simplemente respiré. Había terminado. La amenaza había sido neutralizada. Mi casa estaba segura. Yo estaba segura. Eliane llegó corriendo minutos después. Había visto todos los autos de policía y estaba frenética de preocupación. Le conté todo lo que había sucedido. Ella me abrazó fuertemente, ambas llorando, aunque mis lágrimas ahora eran de alivio más que de dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Vicente se aseguró de que todos mis activos estuvieran completamente protegidos. Hugo enfrentó múltiples cargos criminales. El falso doctor, cuyo nombre real resultó ser un técnico de radiología sin licencia, también enfrentó cargos serios. Andrea, después de largas conversaciones con fiscales y con mi abogado, aceptó testificar contra Hugo a cambio de inmunidad. Me reuní con ella una vez, en la oficina de Vicente, con abogados presentes. Estaba demacrada, había perdido peso, sus ojos mostraban el agotamiento emocional que había sufrido. Me pidió perdón entre lágrimas. Explicó cómo Hugo la había manipulado gradualmente durante meses, cómo las deudas la habían aterrorizado, cómo le había hecho creer que no había otra opción. No justificaba sus acciones, solo explicaba cómo había llegado ahí. Le dije que algún día, quizás, podríamos reconstruir nuestra relación, pero que necesitaba tiempo, mucho tiempo, para sanar de esta traición. Ella asintió, entendiendo que había perdido mi confianza y que recuperarla, si es que era posible, tomaría años. Contacté a Rosaura, la valiente mujer que me había salvado. Nos reunimos en una cafetería tranquila. Le agradecí profundamente por su coraje, por arriesgar tanto para advertirme. Ella me dijo que había sido criada por su abuela y no podía soportar ver a otra abuela siendo victimizada de esa manera. Nos hicimos amigas después de eso. Rosaura se convirtió en visitante regular de mi casa, uniéndose al grupo de tejido, compartiendo comidas, convirtiéndose en parte de mi círculo de personas confiables. Meses después, cuando el juicio de Hugo finalmente llegó, yo testifiqué. Lo miré directamente mientras relataba todo lo que había intentado hacerme. Él fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude y falsificación. El falso doctor recibió 4 años. Andrea y yo comenzamos lentamente a reconstruir nuestra relación. Ella se divorció de Hugo, comenzó terapia y trabajó arduamente para ganarse nuevamente mi confianza. No sé si algún día volveremos a tener la cercanía que una vez tuvimos, pero estamos intentándolo. Yo permanezco en mi casa, rodeada de mis rosas, mis recuerdos y mi independencia duramente ganada. He aprendido que la familia no siempre significa seguridad, que el amor puede coexistir con la traición, pero también que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Cada mañana me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, dueña de mi propia vida. Y eso, después de todo lo que pasé, es la victoria más dulce de todas.